A la provincia de Buenos Aires le faltan fondos. El gobernador Daniel Scioli envió la reforma tributaria y no logra que se apruebe. Pero más allá de lo económico, de lo financiero, si le quiere llamar, y de modificaciones que ahora vamos a hablar, que impulsaron o inquietudes de distintos sectores políticos, el tema lamentablemente no pasa por lo institucional, sino netamente por lo político. Juan Carlos Juárez, gracias por haber venido. No, gracias a vos. ¿Es así, Juan Carlos? Y mira, es un tema que tiene una base de carácter económico-financiera por la situación de quebranto que está pasando en la provincia de Buenos Aires, pero que en el medio fue tomando un cariz absolutamente político. Por el hecho de que el gobierno nacional apareció en la escena de la provincia de Buenos Aires, digamos, generando una fuerte presión sobre el gobernador Scioli, me parece que más que con la intención de que resuelva un problema que implica, por ejemplo, poder pagar los sueldos, tengo un fuerte enfrentamiento con el campo. Y hay sectores del campo que la verdad que recogen ese guante para mí de forma equivocada y se prenden también en esta disputa. Entonces aparecen como que no quieren, por ejemplo, hacerse cargo de determinados tributos que, bueno, que son en función de la equidad y de la proporcionalidad. Esto se trabó, lo cierto es que hoy muchos comedores de la provincia de Buenos Aires, los chicos no tienen en su dieta carne porque los proveedores dejaron de entregar como consecuencia de la falta de pago. Va a haber serias dificultades en el mes de julio para poder abonar los sueldos. Mantener los servicios de justicia, seguridad, salud, educación, en este camino va a ser muy dificultoso. Yo creo que esta ley debe tener una sanción, pero hubo torpeza por parte del gobernador Scioli, porque envió por una ley que implicaba modificación tributaria y por el otro lado endeudamiento. Todos los bloques sin excepción, salvo alguna particularidad muy pequeña, estábamos dispuestos a darle el endeudamiento. Pero como estaban todos en un solo paquete, a donde se trababa una parte se trababa el endeudamiento. Claro. Para mí fue una torpeza política y se lo señalamos desde el primer momento. Nos parece concretamente que hay que actualizar el valor fiscal de la tierra rural en la provincia de Buenos Aires, porque hace más de 15 años, decir, quien gobierna, el partido de gobierno de la provincia de Buenos Aires es responsable de esta situación. Hace 2 años hicimos un revalúo inmobiliario urbano muy importante, que fue aprobado por amplia mayoría, y en el tema también del inmobiliario rural nosotros consideramos que debe ser así. Ahora, ¿qué ocurre? Al generar ese revalúo, ese movimiento genera otra cuestión fiscal, que es que muchos pequeños y medianos productores que hoy no son tributarios de bienes personales pasen a engrosar esa lista. ¿Por qué? Porque el piso, la base de bienes personales que lo fija la Nación está muy bajo. Hace 10 años que no lo corrige. Es decir, hace 10 años equivalía a $100.000 bienes personales el monto mínimo. Hoy equivale a 50.000. Ha habido todo un proceso de inflación, de modificación de los precios, y hace falta que bienes personales se actualice, pero que también se actualice el revalúo. Pequeños y medianos productores van a pasar a ser parte de bienes, que tienen que pagar bienes personales, y los medianos productores, muchos van a pasar la primera escala de bienes personales, que va de 300.000 a 1 millón, así que van a tener como responsabilidad fiscal el hecho de que el revalúo le haga pasar 1 millón de pesos de su propiedad. Entonces, esto es, y además, curiosamente, esto le genera al gobierno nacional una recaudación cercana a los 2.000 millones de pesos, mientras que la provincia, por inmobiliario rural, va a recaudar 400 millones. Fíjate qué ironía. Si se favorece mucho más el gobierno nacional con una medida de la provincia que el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, frente a esta situación, nosotros claramente dijimos, bueno, la equidad y la proporcionalidad son 2 elementos básicos en la presión tributaria por parte del Estado a la sociedad. La equidad en el proyecto era aceptable, ahora la proporcionalidad era un desastre. ¿Por qué? Porque pretendía actualizar 15 años en una sola vez. Nosotros dijimos, actualicemos, hagámoslo escalonadamente. Propusimos hacerlo en 5 años, es decir, un crecimiento de la evaluación a un valor de un 20% anual. Coherente, digo, ¿no? Porque tampoco racional, se puede ir, pero lógico. Racional.
Obviamente el gobierno no lo aceptó, planteó otras posibilidades, bueno, nosotros no logramos seguir discutiendo, pero también hay otra cuestión que incide de manera muy fuerte, esto ya en los 16 millones de bonaerenses, que es la modificación de las alícuotas de ingresos brutos. Ingresos brutos que es un impuesto totalmente regresivo, porque es un impuesto a la producción, que tiene distintos aranceles. Pero con esta modificación el gobernador Scioli atacaba esencialmente los productos básicos de la canasta familiar, es decir, el pan, la leche, la carne, verdura, frutas, el calzado, la vestimenta, los combustibles, los medicamentos, los insumos médicos. Entonces, la verdad que nosotros decíamos, bueno, ellos pusieron una base imponible de 1 millón, nosotros decimos hay que llevarla a 3 millones. Bueno, ahí había otra discusión. Y otra cosa que sí nosotros no aceptábamos por 2 motivos, que es imponerle ingresos brutos a las cooperativas de consumo. Claro, que no corresponde por la Constitución. Exactamente, el artículo 41 de la Constitución de la provincia lo prohíbe, y además por razones filosóficas. Es decir, el cooperativismo o el asociativismo social de la economía lleva a poner un poco de equilibrio frente a la demanda de quienes invierten en un capital con una visión totalmente mercantilista. Además que las cooperativas de consumo en la provincia de Buenos Aires solo representan en lo que es el área de la explotación hipermercadista o mercadista solo el 3%, mientras que las 5 cadenas internacionales representan el 80%. Más el rol social de más el rol social que cumplen, porque la verdad, en Pigüé, por ejemplo, no se va a instalar ninguna de las 5 marcas internacionales o el gran hipermercado nacional que lo tenemos. Es decir, va y se instala la cooperativa de consumo de Bahía Blanca, con las mismas características, los mismos servicios que tiene Bahía Blanca. Es decir, prácticamente en Pigüé tienen un shopping, para decirlo así, en lenguaje cotidiano. La verdad que esto es lo que a nosotros nos preocupa. Ahora, ¿qué hacíamos? ¿Seguíamos sin bajar a dar quórum? ¿Seguíamos esperando que el gobierno hiciera modificaciones? Entonces nosotros planteamos públicamente y al gobierno las propuestas estas para lograr destrabar una situación que la verdad es incómoda, porque la verdad que los legisladores estamos para legislar. Digamos, el mecanismo de no brindar quórum en una sesión puede ser un mecanismo operativo de 1 vez, de 2 veces, pero no puede ser el mecanismo permanente, porque también es desnaturalizar la función de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Lógicamente. Y en esto, Juan Carlos, también vale hacer notar que esto no es oportuno que salga por decreto, porque para qué está, o sea, siempre se habla de democracia, de la división de poderes, lo que tiene, bueno, no lo permite la Constitución, pero al margen no puede salir sin debate. Claro, ellos han tomado 2 artículos muy laxos, que es el artículo 59 de la última modificación fiscal y el 92 de la ley de presupuesto, que en realidad habla de que el gobierno tiene que hacer un revalúo, pero también dice que tiene que convocar una comisión multisectorial para hacerlo y después enviar para que la legislatura lo convierta en ley. El gobierno interpreta que lo puede hacer por decreto. Y además el artículo 103 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires es taxativo al momento de establecer de quién tiene la facultad de establecer tributos o impuestos provinciales para los servicios que debe brindar el Estado provincial. Y es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Así que, por un lado o por otro, la verdad que no hay ninguna posibilidad legal para el gobernador Scioli dictar esto por decreto. Ahora, esto tiene un trasfondo político. Es la Presidenta de la Nación la que presiona sobre el gobernador Scioli, que ha sido en todo este tiempo, la verdad, un gobernador que no ha defendido dignamente los intereses de los bonaerenses. Por eso que no se ha actualizado, por ejemplo, el Fondo de Reparación Histórica del Gran Buenos Aires, que siguen siendo de 650 millones de pesos, cuando en la década del 90 eran 650 millones de dólares. Entonces, digo, todo esto hace que la provincia vaya entrando en esta situación de quebranto. Además, con ese fantasma que anda volando de convertir a la provincia en una situación, desde el punto de vista económico-financiero, en un lugar muy complejo que la obligue a emitir cuasi moneda, como podría ser el Patacón. Y ahí ya estaríamos realmente en una situación, casi diría el Estado lo quiebra, pero si fuera una empresa privada, por lo menos estarían en un concurso de acreedores. De acreedores, seguro. ¿Cómo seguirá, Juan Carlos, esto? Bueno, nosotros hemos llamado para continuar el diálogo. La verdad que después del jueves de la semana pasada no ha habido diálogo hasta el día de la fecha. Porque además nosotros el diálogo lo queremos hacer franco, en una mesa pública, con todos los bloques de la oposición,
porque no hay nada que ocultar, no hay nada que la sociedad no deba enterarse. En tal caso, lo que hay que hacer es exponer la situación que lleva al gobierno a tener que incrementar los impuestos, que es precisamente la consecuencia de una mala gestión. O sea que esto está abierto. Está abierta la discusión. Diríamos. Ahora, ¿qué situación en la provincia también, no? Y es una situación muy complicada, una provincia... Hay que calcular que el mes que viene, el mes próximo, bueno, están aguinaldos... Bueno, hay una proyección de lo que es el déficit operativo del presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el ejercicio 2012, que va a rondar los 15.000 millones de pesos, es decir, casi el 15% del presupuesto total, sumado a la deuda consolidada que tiene la provincia de Buenos Aires, que supera los 65.000 millones de pesos, con la obra pública totalmente parada, sin insumos en los hospitales públicos, donde todavía los bonaerenses que fueron víctimas del temporal que ocurrió hace casi 2 meses, a muchos de ellos no han podido regresar a sus hogares porque la provincia no le ha dado la ayuda suficiente. Escuelas que todavía no están reparadas a partir de ese temporal. Ahora hay que sumarle la situación de inundaciones en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, que bueno, eso también va a dejar secuelas muy importantes. Y eso es también, más allá de la contingencia climática, es producto de la falta de una planificación y de la ejecución de obras hídricas en la provincia de Buenos Aires. Casi le diría que desde el gobierno de Duhalde, que fueron las últimas obras hídricas que se hicieron, hasta acá no se ha avanzado en ese sentido. Entonces, digamos que se van sumando inconvenientes cotidianamente a un gobierno que, la verdad, no se ha caracterizado por tener ideas innovadoras. Nosotros le hemos ofrecido con nuestro senador nacional Jaime Linares, nuestros legisladores nacionales, acompañarlo al gobierno nacional, a Scioli, para recuperar todo lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Fíjese que nosotros le propusimos que en esta reestatización de YPF, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires fuera beneficiaria de la distribución de las acciones. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es la que hace la mayor producción de combustible de la Argentina. Y usted sabe muy bien que en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente en la zona sur, la provincia de Buenos Aires se queda con el pasivo de lo que significa el refinamiento del petróleo. Es terrible, terrible. Entonces, la verdad nosotros hacemos una oposición seria, responsable, pero básicamente la hacemos con propuesta. Lo que no vamos a hacer nunca es someternos ni a las presiones ni al chantaje, ni del gobierno nacional, ni del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni de los sectores corporativos de la economía de la provincia de Buenos Aires. Seguramente. Gracias, Juan Carlos Juárez. No, gracias a ustedes. Bueno, un tema, ¿no? Que la provincia, digo, siempre fue rehén del poder central de turno. Qué increíble, ¿no? Pero el último gobernador que se puso firme frente al gobierno nacional fue Antonio Cafiero. Lo recuerdo. Se puso firme en aquel momento, reclamando lo que le correspondía a la provincia. Y el último gobernador, digamos, que fue, su gestión fue desastrosa, fue Rucau, y nos dejó una provincia en llamas. Entonces, digo, parangolando. El gobernador Scioli tiene la opción de ser como Antonio Cafiero en el 90 o de ser como Rucau en la crisis del 2001-2002. Y en el medio, Juan Carlos, 16 millones de habitantes. Nada más ni nada menos. El 40% de la población. Gracias, Juan Carlos Juárez. No, gracias. Pausa.